En julio de 2019, un grupo de 4 amigos se fue de excursión al Parque Nacional de Yosemite, uno de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos, conocido por sus majestuosas cascadas, sus secuoyas gigantes y sus profundos valles. Este grupo estaba formado por 2 excursionistas experimentados y 2 principiantes que decidieron ponerse a prueba en una desafiante caminata hasta Half Dome, una famosa roca de más de 2.600 metros de altura. Empezaron su excursión en el Glacier Point Trailhead, con la intención de recorrer 27 kilómetros a través de las zonas boscosas del parque y subir hasta Half Dome. Su ruta les llevó a través de densos bosques y terrenos escarpados que distaban mucho de las rutas de senderismo habituales. Era un viaje difícil, pero los 4 estaban bien preparados y entusiasmados con su espíritu aventurero. El primer día, todo salió según lo previsto. El grupo disfrutó de las vistas panorámicas de las cataratas Bernal y Nevada, y se detuvo a pasar la noche cerca de Mr. Glacier Point, donde acamparon junto a un pequeño lago. El ambiente era tranquilo, y la noche transcurrió sin incidentes. Pero al día siguiente, todo cambió. Al día siguiente, el grupo se dirigió hacia arriba, a través de las zonas boscosas. Tenían previsto llegar al pie del Half Dome a la hora de comer. Peter, uno de los miembros menos experimentados, decidió adelantarse un poco para comprobar la ruta y pidió a sus amigos que le alcanzaran en media hora. Llevaba un mapa, una brújula y agua suficiente. Pero cuando el resto del grupo llegó al punto de encuentro previsto, Peter no estaba allí. Al principio no se preocuparon, pensando que se había alejado un poco. Sin embargo, tras varias horas de ausencia, quedó claro que algo iba mal. El grupo empezó a llamar a Pedro, buscando señales de su presencia, pero fue en vano. Su primer instinto fue volver al lugar anterior, con la esperanza de que se hubiera perdido y decidiera regresar al campamento. Pero el campamento estaba vacío. Peter no había dejado rastro y sus pertenencias personales seguían en el equipo del grupo. El grupo decidió avisar inmediatamente a las autoridades del parque. Llegaron al punto de comunicación más cercano, cerca de Glacier Point, e informaron a los guardas de la desaparición de Peter. Inmediatamente se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate en la que participaron varias docenas de socorristas. Los primeros días de búsqueda fueron infructuosos, pero al tercer día, a pocos kilómetros del sendero donde el grupo perdió a Peter, los guardas encontraron su mapa y su brújula. Estaban tirados en una superficie rocosa cerca del desfiladero, como si los hubieran dejado allí a propósito. El sendero que conducía al desfiladero se interrumpió de repente. Esto era preocupante, porque las huellas parecían haber desaparecido en medio de las rocas, y no estaba claro qué podía haber pasado después. La búsqueda de Peter continuó, y un día uno de los guardabosques, Thomas Douglas, informó de que había visto algo muy extraño durante su propia exploración en un desfiladero cercano a la famosa Roca Secreta, un lugar remoto y poco visitado de Yosemite. Thomas dijo que cuando descendía por el desfiladero para explorar las cuevas, supuestamente se fijó en una figura en la ladera opuesta. Estaba convencido de haber visto a Peter inmóvil, mirándole fijamente. El guarda le gritó para llamar su atención. Según él, Peter no respondió y desapareció de repente detrás de las rocas, como si alguien le hubiera llamado. Thomas, sin perder tiempo, bajó al desfiladero para alcanzarlo, pero la figura desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Su descripción coincidía con el aspecto del excursionista desaparecido, pero no había señales claras de presencia humana. Thomas estaba tan convencido de haber visto a Peter que pidió al equipo que revisara el desfiladero y ampliara la búsqueda en esa dirección. Sin embargo, cuando llegaron los rescatadores, no encontraron nada. Los guardas empezaron a inspeccionar toda la zona, pero sus esfuerzos volvieron a ser infructuosos. Lo que Thomas hubiera visto aquel día
seguía siendo un misterio. Thomas admitió más tarde que se sintió extraño durante el incidente. Sintió un miedo inexplicable y notó sombras extrañas que parecían seguirle. También confesó a sus colegas que unos días antes había padecido insomnio y agotamiento, lo que podría haberle provocado alucinaciones. Los médicos reconocieron que, debido a su agotamiento físico y psicológico, podría haber visto cosas que en realidad no existían. Esto no hizo sino aumentar la sensación de misterio en torno a la desaparición de Peter. A pesar de todos los esfuerzos, la búsqueda no ha dado ningún resultado. A día de hoy, no se han encontrado nuevos rastros de Peter, y su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver. El verano de 1990 fue caluroso y seco en el Parque Nacional de Sequoia, uno de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos, situado en California. Famoso por sus árboles gigantes, sus paisajes únicos y su fauna salvaje, el parque atrae a miles de turistas cada año. A este parque fueron dos jóvenes turistas, Mark Thompson y David Brooks. Tenían 24 años y era su primera expedición juntos a una región tan remota y salvaje. Mark y David llevaban mucho tiempo planeando este viaje. Decidieron pasar una semana en la famosa ruta High Sierra Trail, que atraviesa el corazón del parque y ofrece unas vistas increíbles de las imponentes secuoyas y los valles. Su ruta incluía cruzar desfiladeros, detenerse en el famoso bosque de los gigantes y pasar la noche en una tienda de campaña en un remoto claro. El segundo día de excursión, cuando el sol empezaba a ponerse, se detuvieron junto a un pequeño río para descansar un rato. El tiempo era tranquilo y no había ni una sola persona en los alrededores. Sintiéndose un poco cansados, los chicos decidieron continuar su ruta, pero en ese momento vieron a un hombre que caminaba hacia ellos. Un hombre de unos 30 años se acercó a ellos, llevando una mochila y un sombrero en la cabeza. Les saludó con una sonrisa amable y se presentó como Brian Scott, un excursionista experimentado que llevaba años visitando la zona. Brian se ofreció a ayudarles con la ruta, aconsejándoles que evitaran algunas zonas en las que, según dijo, el sendero había quedado parcialmente destruido por recientes corrimientos de tierra. Mark y David estaban sorprendidos, pero agradecidos por la oportuna ayuda. Siguieron a Brian durante varias horas, hablando sobre la naturaleza, las leyendas locales y sus viajes anteriores. Brian parecía experimentado y muy conocedor de la zona. Incluso habló de las veces que había estado antes en el parque. Juntos llegaron a un bonito lugar para pasar la noche en un claro, cerca de High Rock, un lugar perfecto para descansar. Brian se quedó con ellos, pero por la mañana temprano, cuando Mark y David se despertaron, ya no estaba. Los amigos no le dieron mucha importancia, suponiendo que Brian se había marchado antes. Continuaron su ruta sin pensar en la inusual coincidencia. Sin embargo, los milagros comenzaron cuando llegaron a una de las estaciones de guardabosques, donde decidieron parar un día para descansar. Al llegar a la estación de guardabosques de Lodgepole, Mark y David contaron al guardabosques su encuentro con Brian y cómo les había ayudado en su ruta. La guarda forestal, llamada Alice Mackenzie, al principio se lo tomó como una historia normal, pero cuando los chicos dijeron el nombre de Brian Scott, su cara cambió visiblemente. Los miró sorprendida y les dijo que Brian Scott había desaparecido en el mismo parque 3 años antes, en 1987, durante una excursión similar. Alice les contó que se había llevado a cabo una operación de búsqueda y rescate a gran escala, pero que nunca habían encontrado a Brian. Lo último que sabían de él era que había seguido la misma ruta que Mark y David y que pretendía escalar los mismos picos. Sorprendidos y asustados, Mark y David aseguraron al guarda forestal que no podía tratarse de un malentendido.
Describieron detalladamente el aspecto del hombre, su equipo y todos los pormenores de la conversación. Pero Alice insistió en que habían denunciado la desaparición de Brian. Incluso les enseñó periódicos y fotos antiguas de aquella época, y la foto era del mismo hombre que habían visto hacía 2 días. Lo sucedido atormentó a Mark y David. Decidieron volver al lugar donde habían visto a Brian por última vez e intentar encontrar algún rastro de su presencia. Les acompañaba un grupo de guardabosques que también querían saber qué había pasado realmente. Llegaron al mismo claro cerca de la roca alta, pero no había rastro del campamento de Brian. Ni hoguera, ni huellas, ni restos de comida, nada que indicara que realmente había estado allí. Lo único extraño era que los árboles alrededor del claro parecían rotos, como si hubiera habido una fuerte tormenta reciente u otra cosa que hubiera tenido un efecto inexplicable en la vegetación. Los guardas siguieron buscando en la misma zona, pero no encontraron nada. No había pruebas de que Brian Scott o cualquier otra persona hubiera estado aquí en los últimos días. Era inexplicable y espeluznante. Mark y David se quedaron sin respuestas, pero la sensación de que habían conocido a alguien que había desaparecido 3 años antes estaba muy arraigada en sus mentes. Los guardas dejaron el caso abierto, pero nadie más vio a Brian Scott en el parque. Sigue siendo una de las historias más misteriosas del Parque Nacional de Sequoia. Miles de personas se aventuran en estas montañas cada año, pero solo unos pocos regresan con historias tan espeluznantes que plantean más preguntas que respuestas. El Parque Nacional de Sequoia, con sus árboles milenarios y sus majestuosas montañas, parece lleno de secretos que quizá nunca se desvelen. Dave Maxwell, de 34 años, excursionista y fotógrafo experimentado, se fue de excursión de varios días al Parque Nacional de los Glaciares. Le encantaba fotografiar paisajes salvajes y a menudo visitaba lugares remotos, donde podía disfrutar de la soledad y la belleza natural. Dave estaba preparado para condiciones extremas y sabía cómo comportarse en la naturaleza. Llevaba todo el equipo necesario: ropa de abrigo, comida para varios días, un teléfono por satélite y un navegador GPS. Su plan era regresar en 3 días. Antes de partir, Dave le dijo a su hermana Linda que volvería a la base el 22 de julio por la tarde y que la llamaría. Sin embargo, al no ponerse en contacto con él, Linda empezó a preocuparse. Sabía que su hermano siempre cumplía los horarios y aunque se retrasara, siempre se lo hacía saber. El 22 de julio, Dave no se puso en contacto y Linda se puso inmediatamente en contacto con el servicio de rescate local. Dada la lejanía de la zona a la que se había ido Dave, las operaciones de búsqueda comenzaron de inmediato. El parque estaba lleno de lugares peligrosos, barrancos profundos, senderos sinuosos, algunos de ellos completamente cubiertos de maleza. Los equipos de búsqueda emprendieron inmediatamente la ruta, pero los primeros días no dieron ningún resultado. Todos pensaban que Dave podría haberse perdido o haber sufrido un accidente, pero eso no explicaba por qué no había utilizado su teléfono por satélite ni su GPS. Su equipo siempre había funcionado a la perfección y sabía exactamente cómo utilizarlo. Los primeros días de búsqueda no hicieron sino aumentar el misterio del caso. El 4.º día de búsqueda, cerca del lago Twin Falls, a unos 16 kilómetros de donde se suponía que estaba Dave, los equipos de rescate encontraron su tienda de campaña. Estaba perfectamente plegada, pero no había pertenencias en su interior, salvo un saco de dormir. Lo más extraño era que la tienda estaba en un lugar que no estaba en la ruta de Dave, y donde no debía parar según el plan. No había huellas ni ninguna otra prueba de su presencia cerca de la tienda. Más tarde ese mismo día, los buscadores se toparon con otro extraño descubrimiento. En un estrecho sendero, a pocos kilómetros de la tienda, encontraron su mochila. La mochila estaba casi vacía,
y le faltaban un navegador GPS y un teléfono por satélite, lo que resultaba extremadamente extraño. ¿Qué le había pasado a Dave? ¿Por qué había abandonado su tienda y su mochila y se había adentrado en lo desconocido sin su equipo? Durante los días siguientes continuó la búsqueda, pero no hubo resultados. Los equipos de rescate trajeron helicópteros para inspeccionar los alrededores desde el aire, pero ni siquiera esto ayudó a encontrar nuevos rastros. Los perros de rescate que participaban en la búsqueda perdían repentinamente la pista de Dave, como si simplemente hubiera desaparecido sin dejar rastro. El caso se comentó en los medios de comunicación locales y nacionales. Algunos creían que había sido víctima de un accidente, caer desde una altura o perderse en un profundo desfiladero. Pero esta teoría no podía explicar por qué no se encontraba rastro alguno de su presencia. Otros especularon con la posibilidad de que Dave se hubiera topado con cazadores furtivos o personas implicadas en actividades ilegales en el parque, y que se hubieran deshecho de él, pero no se encontraron pruebas que respaldaran esta versión. Entre los rescatadores y los lugareños empezaron a circular rumores de que Dave podría haberse encontrado con algo sobrenatural o incluso con una criatura que vive en estas montañas. Las leyendas locales hablaban de espíritus y criaturas que viven aquí y cazan a quienes perturban su paz. La búsqueda continuó durante otras 3 semanas, pero por desgracia nunca se encontró el cuerpo de Dave. Tras un mes de intentos infructuosos, la operación de rescate se dio oficialmente por terminada. La desaparición de Dave Maxwell se convirtió en uno de los mayores misterios del Parque de los Glaciares. Su familia y amigos estaban desolados. Dave fue dado por desaparecido, pero nunca se encontró una explicación oficial a su desaparición. Aunque algunos rescatadores especularon con la posibilidad de que hubiera sido víctima de un accidente, las leyendas locales y las misteriosas circunstancias de su desaparición dejan muchas preguntas sin respuesta. Las montañas de San Juan, en Colorado, son conocidas por su belleza, su naturaleza virgen y sus majestuosos picos. Atraen a miles de turistas cada año. Entre los numerosos senderos y pistas, donde los viajeros pueden experimentar la libertad y la soledad, esta región también tiene su lado oscuro. Numerosos casos de desapariciones que han pasado a formar parte de mitos y leyendas entre los lugareños. Esto es lo que le ocurrió a Jason Martin, turista de 36 años y excursionista experimentado, que emprendió su siguiente viaje a uno de los picos más peligrosos e inaccesibles, Watcher Peak. Era su ritual anual. Cada año, a mediados de julio, partía hacia distintos lugares de las montañas de San Juan. Jason partía solo, sintiéndose completamente conectado con la naturaleza. Conocía bien las montañas y confiaba en sus habilidades de supervivencia. La mañana del 14 de julio de 2017 era clara y soleada. Jason dejó su coche en el aparcamiento cercano al sendero Black Creek que lleva al monte Watcher. Este es uno de los picos más inaccesibles de la región, con pocos turistas debido a la dificultad del terreno y al alto riesgo de avalanchas. La última vez que lo vieron fue a las 9:30 de la mañana. Eran excursionistas que bajaban por el sendero mientras Jason subía. Les saludó con su chaqueta azul y siguió su camino. A partir de ese momento, nadie volvió a verle. Jason debía volver a coche la tarde siguiente, 15 de julio. Cuando no regresó, su esposa Sara empezó a preocuparse. Llamó al servicio de rescate a las 8 de la tarde. El equipo de rescate comenzó las operaciones de búsqueda a la mañana siguiente. Era una zona en la que los excursionistas experimentados podían perderse fácilmente debido a los constantes cambios de tiempo y a la densidad de los bosques. Un equipo de rescatadores y voluntarios, así como adiestradores de perros, se unieron a la búsqueda
examinando cada metro del sendero de Black Creek y las zonas circundantes. Sin embargo, no se encontró rastro de Jason durante los 2 primeros días de búsqueda. La búsqueda continuó durante varios días sin resultados, y el equipo de rescate empezó a preocuparse de que cada hora que pasaba se reducían sus posibilidades de encontrar a Jason con vida. Pero al 4.º día de la operación, se encontraron con el primer descubrimiento alarmante. No lejos del sendero principal, en la ladera de una montaña, encontraron unos pocos efectos personales de Jason: una gorra y unas gafas de sol. Al día siguiente, el equipo de búsqueda encontró otra cosa extraña. En lo profundo del bosque, a un lado del sendero, colgaba un nudo de cuerda casi invisible entre los árboles. Se trataba de un nudo de senderismo común, pero la razón por la que se había dejado a tanta altura y en una zona tan remota seguía siendo un misterio. No se sabía si pertenecía a Jason, pero este hecho añadía aún más tensión a la búsqueda. Cada día que pasaba, la búsqueda se volvía más y más confusa, y los misteriosos hallazgos no hacían sino aumentar la sensación de que podía haber algo más en esta desaparición que un simple accidente. Tras una semana de búsqueda, el equipo de rescate dio con otro inquietante descubrimiento: el diario que Jason había llevado durante la excursión. Se encontró en una grieta entre las rocas, donde normalmente nadie prestaría atención. En el diario, Jason describía sus primeros días de caminata, así como su preocupación por las sensaciones extrañas que le acechaban. En la última entrada, realizada el 14 de julio a las 16:00, Jason escribió: «No estoy solo, lo siento todo el tiempo, se están acercando, los oigo. No sé lo que son, pero me están siguiendo». Tras esta entrada, el diario se interrumpe y no se dan más detalles. Esto ha suscitado muchas teorías entre los rescatadores, ya que no se han encontrado rastros de animales ni de otras personas en la zona. La desaparición de Jason Martin nunca se resolvió. No se ha encontrado su cuerpo, y las extrañas circunstancias que rodean las cosas que dejó atrás y su diario no han hecho sino aumentar la sensación de misterio que rodea al caso. Muchos han intentado dar explicaciones lógicas. Tal vez Jason quedó atrapado o murió en un accidente, pero no había pruebas reales de ello. Y esto es todo. ¿Cuál de los casos de desaparición te ha impresionado más? Escribe tu opinión en los comentarios. Será interesante leer tus suposiciones. Danos un pulgar arriba si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún nuevo episodio. Nos vemos en los próximos vídeos. Cuídate y mantente a salvo en la naturaleza.